Hola, mi nombre es Mateo Arcila Velasco y voy a explicar en esta diapositiva uno de los procesos más importantes del café, que es la fermentación. O sea, sí, la fermentación. El concepto de la fermentación, factores que intervienen en la fermentación y qué ocurre en la fermentación. Bueno, el concepto de fermentación, como dice en la diapositiva, es un proceso biológico natural en el que microorganismos como bacterias y ladronas transforman los azúcares y los compuestos del mucílago. Pero lo que hace clave este proceso es que en el proceso final, que es la bebida, es uno de los más importantes, ya que influye en el perfil del sabor, del aroma y de la calidad. O sea, en pocas palabras, este podría ser uno de los más importantes, ya que le da como tal el sabor distintivo al café. Ni uno ni el otro controlado. O sea, tiene dos sabores principales, pero en la otra diapositiva vamos a hablar de eso, cuáles son y eso. Eh, pues obviamente el aroma, que no puede ser el más que todo, pues digámoslo, feo, que muchas bebidas pueden tener el aroma feo o raro, pues muchas veces uno se lo piensa, uno piensa mucho antes de tomarlo por el aroma, pero en este caso el aroma si está bien fermentado y eso puede ser muy bueno. Bueno, factores que intervienen en la fermentación. En esto puede intervenir mucho, pues, en la diapositiva, como dice, el tiempo, la temperatura, el oxígeno, tipo de microorganismos y el estado del fruto. En esta podrías destacar más que todo el tiempo, la temperatura y el estado del fruto, ya que el tiempo puede determinar varios factores, por ejemplo, el perfil balanceado, o sea, todo controlado, ni mucho de un lado, ni mucho del otro, ni mucho así, ni mucho dulce. Pues ese sería en el, en el, en el tiempo corto. En el largo ya sería pues como dice ahí, los sabores más intensos y frutales o vinosos, pues ya depende a quién después le vendan ese café, si es, depende mucho de qué marca, depende mucho que lo utilice. Pero el largo sería que tiene sabores más intensos y que tiene que tiene mayor riesgo de sobre fermentación. La temperatura es también todo el proceso es importante, pero esto es uno de los más destacados en todos los procesos. El alta, pues ahí dice la fermentación rápida y podría haber el riesgo de acidez excesivo. Entonces eso podría ser muy perjudicial, bueno, muy perjudicial para una persona que no le gusta mucho lo ácido al, al tener una bebida al final del proceso. Y pues la temperatura baja, que es todo controlado, ni mucho de un lado ni mucho del otro. Sabor, aroma y eso. Y por último que voy a explicar, que es para mí uno de los, digamos, hechos que son los anteriores importantes, te influye más para mí el estado del fruto, porque eso podría tener, no es lo mismo tener una cereza madura a una cereza verde o sobremadura. Podría tener las verdes y la sobremadura, puede tener sus sabores defectuosos y así. Y la cereza madura, pues fermentación limpia y dulce. Y por último, ¿qué ocurre en la fermentación del café? Ahí están los puntos más importantes de qué ocurre más que todo, que no tengo mucho que resaltar o que hablar, pues. Pero que dice, los organismos consumen los azúcares del mucílago. El grano va cambiando de textura y aroma, lo que dice en la diapositiva prácticamente. El mucílago se degrada y permite el lavado secado, otro de los procesos que se hacen después de la fermentación o secarlo, se forman compuestos que definen la taza. O sea, resaltamos el primer punto, los microorganismos transforman el mucílago de la cereza en diferentes azúcares y otros componentes. Los ácidos se salen de la fermentación, o sea, los ácidos salen de la fermentación de las bacterias y de las levaduras.
Y pues también la fermentación se puede generar pequeñas cantidades de alcoholes, como el etanol y otros compuestos que pues ya son mucho más complejos. Y por último, el esteres que aportan notas frutales y florales. O sea, prácticamente todo lo que está en esta diapositiva que ocurre con la fermentación sale de los microorganismos que consumen los azúcares del mucílago. O sea, ellos son los que crean la textura, el aroma, compuestos que definen la taza, los ácidos, los alcoholes y las notas florales y frutales que sienten. Yo soy Elizabeth Sánchez y voy a hablar de los tipos de fermentación. Primero tenemos la fermentación aeróbica. En esta, el café ya despulpado o en cereza se coloca en tanques abiertos en contacto con el oxígeno. El aire permite el desarrollo de bacterias y levaduras que trabajan de manera más rápida. Los microorganismos consumen azúcares y producen ácidos y alcoholes. La actividad es más natural y menos controlada. Fermentación anaeróbica. En esta el café se coloca en tanques sellados sin entrada de oxígeno. Muchas veces se usan válvulas que dejan salir dióxido de carbono, pero no entra aire. Se estimulan procesos enzimáticos dentro del fruto antes de que se rompa la piel. Los sabores se concentran y aparecen notas muy exóticas. Fermentación en seco. Las cerezas completas se colocan en tanques sin agua, a veces abiertas y otras veces cerradas. Se produce una fermentación dentro de la pulpa del fruto. Los azúcares del mucílago y la pulpa se degradan lentamente y la transferencia de compuestos al grano es más marcada. Fermentación húmeda. El café se despulpa y los granos con mucílago se sumergen en agua dentro de tanques. Allí los microorganismos descomponen el mucílago hasta que se desprende fácilmente. El agua regula la temperatura, evitando fermentaciones agresivas, y los granos resultan más limpios al tacto después del lavado. Fermentación acética. Se desarrolla cuando bacterias acéticas como Acetobacter transforman en etanol, generalmente producido por levaduras, en ácido acético. Ocurre en presencia de oxígeno en procesos abiertos. Se libera un aroma fuerte similar al vinagre. Fermentación butírica. La provocan bacterias del género Clostridium en ambientes con poco oxígeno y cuando hay materia orgánica en descomposición. Los azúcares y ácidos se transforman en ácido butírico y el café adquiere olores desagradables. Fermentación mixta. Es la más común en el café. Participan levaduras, bacterias lácticas y bacterias acéticas al mismo tiempo. Dependiendo del ambiente, que puede ser aire, agua y la temperatura, unas predominan sobre otras. Se producen tanto alcoholes como ácidos lácticos y acéticos. A continuación veremos los tipos de fermentación más relevantes en el mundo del café, las cuales son la fermentación alcohólica, fermentación acética, fermentación láctica, fermentación mixta y fermentación butírica. Métodos y trucos para mejorar la taza. El control del pH. Cuando el pH llega de 4 a 4,5 suele ser un buen punto para finalizar. Experimentación en lotes pequeños. Se pueden probar diferentes tiempos para encontrar el perfil ideal. Limpieza. La higiene en tanques y utensilios evita fermentaciones indeseadas. Y el uso de frutas o especias como cofermentaciones con piña, naranja, panela o cacao puede generar perfiles innovadores. ¿Cuándo definir el punto final? Sensorialmente, cuando el mucílago ya no está viscoso y el olor es agradable. Físicamente, cuando el grano se siente limpio al tacto. Con mediciones de pH. Cuando está estabilizado de 4 a 4,5. Referencia de tiempo. Puede ser 12 horas en procesos simples y hasta 7
o 10 días en experimentales como anaeróbicos prolongados o naturales en clima frío. Beneficios en el café. Café lavado, despulpado, fermentación corta y lavado con agua. Proporciona una taza limpia con acidez brillante y cuerpo medio. Es el proceso más usado en Colombia y Centroamérica y es muy valorado en subastas internacionales. Café natural. El café se seca dentro de la cereza completa. Es un proceso tradicional en Etiopía y Brasil, el cual es hoy muy popular en cafés de especialidad y produce tazas con alta dulzura, cuerpo denso y notas frutales intensas. A vino, frutos rojos, tropicales y requiere un secado lento y cuidadoso para evitar mohos y defectos. Café honey. El café se despulpa pero no se lava. Parte del mucílago queda durante el secado. Y existen varios tipos. El yellow honey, que tiene poco mucílago, un perfil limpio y balanceado. El red honey, que tiene más mucílago, mayor dulzura y cuerpo. El black honey, que tiene mucho mucílago, sabores intensos, afrutados y complejos. El procedimiento es riesgoso ya que hay que tener mayor control en el secado porque el mucílago se fermenta fácilmente. Hola, soy Jonathan y hoy vamos a hablar sobre la doble fermentación en la industria del café. Pero primero vamos a indagar un poco sobre su historia. Sabemos que en países como Kenia y Ruanda es muy típico el café con doble fermentación. Su propósito principal es facilitar que el mucílago, el cual es la capa de azúcar más gruesa que tiene la cereza, o mejor dicho, la drupa, se separe por completo del pergamino, lo cual, de no ser así, al no separarse, es probable que ese azúcar se fermente de forma descontrolada y adopte sabores no esperados al perfil promedio del café. Con la doble fermentación se espera que no haya mucha cantidad de azúcar o nula, envolviendo el pergamino. El proceso inicia desde el lavado, en el cual se despulpa la drupa justo después de ser recolectada. Posteriormente se deja fermentar en seco durante 48 horas. Esta etapa se conoce como primera fermentación. Finalizada la fermentación, se lava el café y se deposita en contenedores herméticos, los cuales son separados por calidades y densidad. Los granos más pesados, o sea, de mayor calidad, se quedan en el fondo, y los que flotan son los de menor cantidad y al mismo tiempo menor densidad. Y a continuación se inicia con la segunda fermentación. Este proceso se hace en húmedo, o se hace en agua. Se toman las drupas para cubrirlas de agua durante 12 horas, dando como resultado un grano sin mucílago y muy poco azúcar antes del secado. Esta técnica aumenta la complejidad aromática y la acidez brillante, logrando tazas muy valoradas en competencias internacionales, y bien manejada puede generar cafés con sabores a frutas tropicales, florales e incluso notas especiadas. Y también nos encontramos con los procesos de valor agregado, el cual, como su nombre nos indica, son etapas extras en la cadena de valor de la producción del café, el cual busca que los caficultores distingan su café del de los demás, agregándoles personalidad y un aumento de precio justificado. Tenemos al proceso Honey, el cual, a diferencia de la doble fermentación, se busca preservar el mucílago en el pergamino, dando como resultado un sabor más intenso. Hay diferentes tipos de honey. Está el honey yellow, el cual tiene una cantidad muy minúscula de mucílago. Le sigue el red, el cual es un sabor medio con un poco de más mucílago. Y por último tenemos el black honey, el cual tiene la mayor cantidad de mucílago posible, dando como resultado un sabor intenso. También tenemos el proceso natural, el cual es donde el grano se seca con la drupa completa, o se hace sin despulpar, lo que le agrega azúcares y compuestos al grano.
un sabor más frutal, pero en ciertos casos con notas a moho, el cual lo convierte en un grano polémico al no existir muchas marcas dispuestas a pagar por él, siendo así difícil de vender. Y por último tenemos al proceso de maceración carbónica. La maceración carbónica es un proceso de fermentación anaeróbica que puede aplicarse tanto en uvas para vino, como es el ejemplo de aquí, como para granos de café. Consiste en mantener los frutos enteros en un ambiente enriquecido con dióxido de carbono, en lugar de oxígeno, como es de costumbre, permitiendo que ocurra una fermentación intracelular. Este método produce resultados diferentes a la fermentación tradicional con oxígeno, dando así resultados en vinos y cafés más aromáticos, frescos y frutales, con taninos suaves y una complejidad de sabores única. Sabiendo todo esto, podemos deducir que la fermentación, a pesar de ser un proceso natural, se puede manipular para ser usada como una herramienta, con el fin de potenciar y maximizar los puntos positivos del café, dejándonos entender que toda la historia y sacrificio que hay detrás de una taza de café es arte.